Si tu empresa factura millones, pero constantemente estás preocupado por la liquidez, se posponen inversiones o dependes de líneas de crédito para operar, para llegar al límite para pagar tu nómina, probablemente no tienes un problema de ventas. Lo más probable es que tengas un problema de administración de efectivo. Hoy queremos hablarte de un libro que ha cambiado la forma en que miles de empresarios entienden las finanzas de sus empresas. Profit First, de Mike Michalowicz. A ver, durante muchísimos años hemos aprendido que la fórmula lógica es ventas menos gastos es igual a utilidad. Siempre eso aprendimos de, bueno, nosotros administradores, es lo primero que te enseñan, ¿no? ¿Y qué sucede aquí? Pues si tú vendes, después le quitas todo lo que debes de todo tipo de gastos y si bien te queda algo, eso es la utilidad, ¿no? Sin embargo, ya en la realidad, generalmente nunca te queda nada, ¿no? ¿Por qué? Porque también siempre hay una nueva contratación, que una nueva máquina, que un proveedor urgente, que un descuento, o sea, siempre va a surgir algo. Entonces, ¿qué propone este método o esta postura? Que invirtamos esa fórmula, es decir, ventas menos utilidad igual a gastos. Entonces, la utilidad en vez de decir, ay, me sobró, ¿no? Que es lo que siempre estamos esperando de ver, changuitos a que me sobre algo, deja de ser accidental y se va a convertir en una decisión. ¿Cuánto quiero generar? Entonces, primero vas a separar el dinero destinado a generar esa rentabilidad y después vas a administrar la empresa con lo que realmente queda disponible. Entonces, aquí cuéntanos por qué esto es importante para los CEOs y para dueños de empresas y demás. Es importante porque existe un cambio psicológico y este cambio suele ser muy poderoso. Como seres humanos, tendremos a gastar lo que vemos disponible. O sea, si vemos que está ahí, lo agarramos. Y es el mismo principio de que se tiene en las carreteras, por ejemplo, que es cuando queremos solucionar el tráfico, normalmente lo que hacemos es construir más carriles, pero esos carriles normalmente lo que va a pasar es que se van a llenar de más automóviles, entonces no vamos a solucionar el tráfico, simplemente estamos haciendo que cuando vemos más, metemos más. Y entonces este libro nos trata de cambiar esa percepción que tenemos sobre que hay que quitar, ¿no? No tenemos que dejar de ver lo que hay para solo tomar lo que realmente está disponible. Como ejemplo hacían las abuelitas, y eso viene explicado en el libro, de hecho, es decir, cuando una abuelita agarraba, le llegaba algún dinero, lo que hacía era meter en sobres, antes de que existiera toda esta complejidad de los bancos y las cuentas, metía en sobres y ponía en sobres, meto dinero para la renta, meto dinero para la comida, meto dinero para la escuela, etc. La cosa es que separaba antes de gastar todo el dinero en los diferentes rubros que necesitaba para vivir. Y entonces nunca les faltaba dinero para comer, pero solo consumían lo que tenían ya guardados en el sobre, no agarraban ni pedían prestados de otros sobres. Entonces, básicamente el libro nos ayuda a volver a tener esa mentalidad y ese cambio psicológico, porque muchas empresas hacen exactamente lo contrario. Lo que hacen es que cuando ven el dinero entrando, asumen que todo ese dinero está disponible para gastarse y no es así. Lo que hace el libro es recordarte que la escasez puede ser deliberada. Y entonces al tener una escasez deliberada, te obliga a tomar mejores decisiones. En lugar de preguntarte cuánto dinero tengo en el banco para gastar, te empiezas a preguntarte cuánto dinero realmente necesito para operar, ¿no? Y cómo lo puedo gastar mejor. Y entonces este pequeño cambio modifica completamente tu disciplina financiera, tanto de la empresa como personal. Ay, me acordé de mi abuelita, Maggie, ahorita con lo que decías, porque ella me enseñó eso con mis domingos. Sí. Íbamos administrando y si querías comprarte algo, pues lo ibas juntando para fomentar el hábito del ahorro y decir, esto no lo toco. Si ya quiero comprar algo de lunch, pues ahí está. Y el resto, sabías que sacrificabas el comprarte algo más grande, ¿no? Con ese ahorro. Y en las empresas algo también muy peculiar, no hablando de paradigmas, es que pensamos que pues la falta de ventas es el principal villano, ¿no? Y la verdad es que no es nuestro principal villano. Muchas veces, y ya lo decía Alan Mills, la venta o el ingreso es pura vanidad. Si tú no te fijas en cuánto te está quedando, pareciera un hobby muy caro, ¿no? Entonces no tienes
así que sanidad, si no te fijas en esa rentabilidad y el solo tratar de crecer más, obviamente consume efectivo. ¿Por qué? Porque vas a necesitar más inventario, porque vas a necesitar o empiezan a crecer las cuentas por cobrar, porque quieren más personal para poder justo manejar esa venta o más gastos operativos, más complejidad. Entonces, Mike, el autor, ¿no? Ya bien confianzuda, hace esta afirmación de que el crecimiento sin rentabilidad puede destruir una empresa mucho más rápido que la caída en ventas. Y coincido, obviamente, con todo este concepto de Alan Mills de decir, a ver, cash is king, ¿no? El verdadero rey del cuento es el efectivo. Puedes sobrevivir con un mal día de ventas, pero si no tienes cash en la bolsa y no tienes ese guardadito, ¿no? Como en tu sobre estratégico, pues vas a estar comprometiendo tanto a veces tus recursos personales como los recursos de la empresa y pones más en juego la riqueza que generas. Entonces, cuéntanos también, ¿cuáles son nuestros, bueno, ahorita les platicamos, ¿no? ¿Cuáles son los conceptos que maneja el libro de mayor valor? Obviamente, sí los invitamos a leerlo con calma, pero hay conceptos muy sencillos que aplicas tanto a la empresa como a pues, a tu vida diaria, ¿no? El poder administrar y tener esto en mente, en vez de decir, ah, ya recibí tanto, y ojo, ¿no? Y de repente que si el aguinaldo, que si el bono, que si fondo de ahorro, y ya te lo gastaste todo y ni siquiera lo has recibido. Entonces, ojo, porque es aplicable en múltiples áreas. Venga, Mike. Así es, y te comento, el libro tiene cuatro conceptos, ¿no? Que podríamos decir que son los más poderosos. El primero es que la utilidad debe apartarse primero siempre. No esperar al cierre del año para ver si hubo ganancias o no dentro de tu empresa. Lo que dice el libro es, cuando recibas cualquier depósito, el que sea, de donde venga, agarra un 1% y sepáralo. Y trabaja con el otro 99%. Si vivías con $100 y trabajas con $100, posiblemente también puedas trabajar igual de efectivo con $99. Entonces, te dice que construyas un hábito y ese hábito es agarra un 1% de todo depósito que te entra, sepáralo, ¿no? Empieza a separarlo como un hábito. No importa si es mucho o poquito el depósito, o sea, al final no es importante la cantidad, sino lo importante es que construyes el hábito de decir, cada vez que ingresa dinero, voy a separar una cantidad que va a empezar a ser tu utilidad. Y entonces ahí es el 1%, ¿no? Trabaja con el otro 99%. Aunque sea el porcentaje muy pequeño, aunque sea la cantidad muy pequeña, no importa. Ese es el primer pilar. El segundo es tener en cuenta que el flujo de efectivo es más importante que la utilidad que aparece en los documentos tal cual. El segundo consejo que te da es que tú puedes ver ganancias, ¿no? Cuando haces tú los números y los financieros y los contables nos ayudan a la contabilidad del negocio, pues podemos ver y ir proveniendo si va a haber utilidades o no. Pero parte de lo que nos dice el libro es que en realidad tú lo que revisas todos los días no son tus estados financieros. Tú lo que revisas todos los días es tu estado de cuenta. Abres tu aplicación o ves tu estado de cuenta ahí en la computadora y ves si tienes o no tienes dinero. Entonces, puede ser que los estados financieros te muestren una realidad rea- eh, más exacta de cómo está funcionando tu negocio, pero no te muestran también cómo es el flujo de efectivo. Entonces, hay que tener muy en cuenta que el flujo de efectivo es nuestra supervivencia, ¿no? Entonces, estar vigilando que tengas dinero en tu cuenta y por eso es el primer hábito de ir apartando el 1% para que siempre veas dinero que hay ahí, ¿no? Es de gran ayuda. Entonces, el segundo pilar es no te fijes tanto al 100% en los estados financieros, sino fíjate en tu flujo de efectivo, en cómo está entrando dinero a las cuentas bancarias, ¿no? Y entonces ahí empiezas a hacer el hábito de decir, aquí le voy poniendo y hay dinero, aquí le voy poniendo, hay dinero, aquí le voy poniendo, hay dinero, pero aparte también te ayuda a ver realmente cómo va entrando y saliendo el dinero todos los días, viendo tus cuentas bancarias y no solo viendo los estados financieros. Totalmente. Porque Y relacionado, ninguna claro. empresa sobrevive sin el efectivo. Entonces, el efectivo está ahí en tus cuentas, no está en los papeles que tienes como estados financieros. Exacto. No, y relacionado con eso, el otro concepto es, a ver, los gastos siempre van a consumir o van a crecer hasta consumir el dinero disponible. Entonces, Ujú. el hecho de tú
esconder, ¿no? Por así llamarlo, ese dinero en una cuenta separada, con estos propósitos distintos, también te ayuda. Y como bien dices, oye, si yo veo el estado financiero, me puedo ir con la finta de decir, pues sí, te vendió esto, se gastó esto, pero muchas veces no te han pagado, muchas veces están por ahí secuestrado en un inventario, entonces, insistimos, ¿no? Una, revisa tu flujo de efectivo, ¿no? Y la otra es, sí, ve separando esa cuenta como para que puedas tener mucho más control, decir, esto no se toca, esto de alguna manera es ese guardadito, es esa reserva que nos permite tener oxígeno y lo que queremos también ganar, ¿no? Y esta disciplina que hablabas hace un momento, Mike, del, pues no sé, es un hábito. Y el hecho de estar pensando también en que no tenemos todo el dinero y aunque crezcamos, que queremos mantener un cierto nivel de utilidad, nos va a llevar a la innovación. O sea, esta disciplina financiera genera innovación. ¿Por qué? Porque no solo el líder, sino todo el equipo, cuando tiene esta escasez deliberada o esta sensación de escasez deliberada, va a empezar a preguntarse diferentes cosas. En vez de decir, oye, ¿en qué nos lo gastamos? No, va a ser, ¿esto realmente agrega valor? Podemos hacerlo diferente. Si se fijan muchas veces en las iniciativas que proponen los equipos, y lo hemos vivido con muchas de las empresas que, que apoyamos, es más manos, ¿no? Y tráete más, y más, y más, y más, y más. Y eso te hace insostenible, te hace un monstruo, un elefante inamovible, y te hiciste muy, muy grande en vez de pensar en, oye, ¿y si le metemos inteligencia o tecnología, perdón, para poder hacerlo mucho más rápido, con menos manos? Eso también, si estamos pensando en cómo hacer a gastar menos, ¿no? Pues nos va a llevar a otro tipo de preguntas, ¿no? ¿O existe alguna manera, ¿no? De hacerlo eficiente? Entonces, estos conceptos, o sea, bien dice, una restricción bien administrada desarrolla creatividad. Y ojo, porque tampoco queremos que se nos vayan al otro extremo. A veces tenemos como una sensación ¿cómo decirlo?, de ahogamiento. Y hemos Ujú. visto como esa sensación de no administrar correctamente esta restricción y entonces decir, no, 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 ni papel de baño compren. Tampoco decirte a ese extremo, pero sí el decir, "Oye, queremos ganar de esto y no es nada más el dueño de la empresa, no, todos queremos generar una utilidad, ser una empresa que genera riqueza para todos, entonces, ¿cómo le podemos hacer para que esos gastos se reduzcan al mínimo, seamos más eficientes y mantengamos pues ese guardadito o ese, ese recurso, ¿no? Y ese flujo sano para poder realmente escalar nuestro negocio? Sí, y entonces aquí en el libro nos dice, no necesitas también implementar al 100% toda la metodología que, bueno, sí se los recomendamos, lean el libro y vean todas las cosas que se pueden hacer, pero dice, por lo menos hay tres pasitos que si las haces van a ser de gran ayuda y va a ser la base para que la empresa y tú como persona, como dueño del negocio, sientas esa tranquilidad. La primera es que defines un porcentaje mínimo de la utilidad. Como les decía hace ratito, en el libro nos dice, oye, separa el 1%, ¿no? Con ese 1% empieza a ser el hábito. Pero lo cierto es que tú tienes que decidir más o menos qué utilidad tienes en la mente y que esperas de rendimiento de tu negocio, ¿no? Que puede ser el 2, el 3, el 5 y el 10. También, como bien dices, no nos queremos a decir, bueno, voy a separar el 50% porque eso es lo que quiero ganar y solo trabajar con una escasez muy dura con solo el 50% de lo que entra en mi empresa. Pero sí es empezar a definir un porcentaje mínimo de utilidad y nos dice que empieces con porcentajes pequeños. El ejemplo es el 1%, pero bien dice que entre el 2, 3, 4% es una buena idea, es un buen número para empezar a comenzar a tener ese hábito de separar. Entonces, si tú empiezas a separar como hábito, será un gran primer paso que podemos hacer y eso... Aparte, no solo para la empresa, también para tus finanzas personales, tal cual. Dice, empieza a separar de todo lo que te ingresa a ti, más allá de lo que te ingresa como empresa, también te ingresa como persona, empieza a hacer tu ahorro, ¿no? Ahí del 1, 2, 3%, sepáralo, ¿no? La otra Oye, oye, cosa Mike, ahorita sí, que comentas eso, ujú, estaba pensando porque justo, ¿no? El contexto de libro es Estados Unidos y las tasas de interés son ujú, unas. Entonces,
Muchas veces dices, "Vale, si yo no estuviera invirtiendo mi dinero en esta compañía, ¿cuánto podría ganar en, no sé, si quieres en algo menos riesgoso, en México, en CETES, ¿no? O en deuda Ujú. privada, bueno, Sí. pública. Entonces también esa referencia, es decir, oye, aquí sin riesgo, con nada más metiendo mi dinerito, ¿cuánto ganaría? Puedes empezar a decir, si mi negocio me da un 1%, mientras yo podría invertirlo y sin hacer nada, ganaría el 4%. Pues Ujú. entonces podrías empezar a plantearte también así de, oye, pues, quiero que mi empresa sea rentable y pues tener una utilidad que supere quizá también esas tasas base que podría conseguir en una inversión directa. Sí, sí, por supuesto. O sea, y justo te ayuda a hacer estas comparativas, bien que dices ahora que dices, bueno, si yo pongo todo mi dinero, ¿no? En estas cuentas, ahora que dices, bueno, y ahora tengo el 7, el 6, el 5, el 4, porque ahora hay muchísimas opciones para poner tu dinero a trabajar. Dices, ah, bueno, mi negocio debería de estar por arriba de esas tasas que me dan cierto rendimiento por solo poner el dinero ahí. Pero justo esto tienes que decidir cuánto es tu utilidad. O sea, parte de la filosofía del libro es tú y cuál es tu porcentaje mínimo, ¿no? No te vayas a un extremo muy alto, pero sí ve a cuál es el mínimo que tú esperas como utilidad. Y eso te va a ser más eficiente porque, como bien decíamos hace rato, te va a ser creativo, ¿no? O sea, si yo quiero ganar el 7% por lo menos, ah, bueno, entonces ya nada más me queda un 93% para trabajar, ¿no? Para tenerlo ahí como los gastos de operación y etc. Aparte de que decidas tu mínimo, decíamos que otra de las decisiones que puedes tomar es que no solo veas, como decíamos, el dinero que lo ves no significa que es dinero libre, ¿no? Y entonces, esta parte que les comentaba hace ratito de dividir en sobres, pues ahora lo que podemos hacer es dividirlo en apartados o dividirlo en diferentes cuentas. El libro nos dice que lo ideal sería que abrieras el dinero en diferentes bancos para que no tuvieras la tentación de cuando entras a un banco que tienes todo el dinero de tu negocio agarres, sino que ese dinero lo saques del banco y lo metas en otro banco donde tengas que hacer un proceso más complicado. Y entonces el hacer el proceso un poquito más complicado, como uno es humano, dice, bueno, me da como que más flojerita cambiar al banco, ir a checar y ponerle todas las trabas de, pues no me des dinero así que pueda sacar rápido, sino pónmelo a una inversión que me lo pueda agarrar hasta 90 días. Lo que podemos tomar como hábito es ponte difícil sacar el dinero, ¿no? Ese dinero que separas ponte lo difícil para que no tengas esa tentación de sacarlo también rápidamente. Entonces, otro de los consejos es justo es, no solo lo separes y lo dividas, ¿no? En los cachitos, no lo tengas disponible, no lo tengas de fácil acceso. Ponle un poquito de trabas para que te dé flojera, podamos decirlo algo así, hacer todos los mecanismos para sacarlo, ¿no? Entonces, no solo lo apartas, sino después pones ciertas trabas para que no sea tan fácil usarlo. Entonces, como somos los humanos, la verdad es que a veces sí decimos, ay, hacer tres pasitos más, híjole, como que mejor lo hago después, entonces estamos luchando, digamos, con nuestra propia conciencia, ¿no? Pero el libro finalmente dice, no hay que verlo fácil, ¿no? O sea, cuando tú lo tienes el dinero fácil porque lo tienes ahí disponible es cuando empiezas a consumirlo. Por eso, primero sepáralo, ¿no? Para que veas exactamente lo que puedes usar y lo que no tienes para que no tengas la tentación de rellenar lo que, porque siempre puede ser que me falten unos pesos, hazlo difícil para que no lo puedas utilizar. Ese sería el segundo consejo. Y lo otro es, en realidad, busca un KPI estratégico, ¿no? Busca un KPI estratégico donde realmente te diga cuál es la rentabilidad de tu empresa. Y hemos visto que podemos tener varios, ¿no? KPIs que nos indican tanto el crecimiento, la evita, podemos tener KPIs de productividad, de ventas, realmente concentrarnos en un KPI estratégico que nos diga, esta es la rentabilidad de la empresa. ¿Por qué? Porque lo que estamos buscando es ser más eficientes. Cuando encontramos ser más eficientes que nos ayuda a la rentabilidad, es ahí donde podemos realmente determinar cuál es la utilidad que podemos separar ya muy conscientemente, ¿no? Nos dice primero empieza con un mínimo, ¿no? Para que empieces a sacar, pero después tienes que encontrar realmente cuál es lo que separas siendo eficiente en el trabajo que estás haciendo. Entonces, si seguimos estos tres consejitos, ¿no? De primero separa un poquito, después sepáralo en cuál es el dinero disponible y cuál no, y aparte ponte difícil el que pueda sacar más dinero de lo que ya separaste, más
que tengas un indicador que vayas viendo, ¿no? De qué tan rentable y qué tan eficiente sea tu negocio. Si hacemos estos tres pasitos, que es parte de toda la metodología que aquí nos dice el libro, con eso ya damos un gran avance en obtener la rentabilidad y la tranquilidad en nuestros negocios. ¿Cómo ves, Ale? Pues me encanta porque no solo se presenta un método financiero, sino también una filosofía de liderazgo que nos recuerda que una empresa no está solo para vender por vender, ¿no? Lo que busca es agregar valor y este valor sostenible para accionistas, para colaboradores, para clientes y para también sostener su propio futuro. Entonces, recordémonos, yo la verdad es que los dejo con esta frase de Alan Mills, ¿no? De ingresos es vanidad, rentabilidad es sanidad o salud, ¿no? Cash is Ujú. king. Entonces, Ya, la pregunta también que quiero dejarles en la mesa es si estamos administrando nuestro negocio para crecer o para generar riqueza para todos. Este cambio de perspectiva seguramente los va a hacer reflexionar y transformar por completo el futuro de su empresa y cómo le están operando hoy. Entonces, pónganos en los comentarios qué les mueve, qué pensaron, cómo le están administrando y si ya tienen sus guardaditos, si ya definieron esa utilidad que buscan de sus negocios y qué siguiente paso van a dar. Pues nos vemos la próxima. Gracias, Mike. Gracias a todos. gracias, Ale. Hasta luego.